Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Nuestra confianza, nuestra fe de que el Señor volverá por nosotros. Amén. Vamos a orar para que podamos recibir la palabra del Señor, para que el Señor nos entregue lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te adoramos, te amamos, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre, papá. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, en medio nuestro, Señor. Te adoramos, papito. Y ahora nos preparamos, nos disponemos. Señor, abre nuestro entendimiento porque queremos recibir de tu palabra, papá, para ser hacedores de ella, Dios mío, para que podamos, papá, ponerla por obra. Por eso abre nuestro entendimiento, renueva nuestra mente, papá. Y usa a tu hijo, papito, úsalo para que te manifiestes a través de él, a través de tu palabra en nosotros, Señor, porque queremos hacer tu voluntad y queremos ser alimentados en este día. Te bendecimos, Señor, te adoramos y que esta palabra llegue a muchas personas más, Señor, y sean muchos más los transformados, los salvados, los redimidos, Señor, los liberados por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sarita y a nuestro pastor. Amén. Que Dios les bendiga a todos los presentes, a los ausentes, a los que están en las redes sociales, a los que nos van a ver en YouTube, en general a todos los hermanos, los amigos, los primos, todos los que escuchan la palabra del Señor. Hoy día, domingo, un domingo especial. ¿Por qué yo digo especial? Porque cada día tiene su propio afán. Cada día trae algo consigo. Y este día domingo nos trae algo por qué orar. Orar por las familias, orar por los enfermos, pastores muy amados que están enfermitos, recibiendo algunas malas noticias de que tienen una enfermedad terminal. En fin, como decía mi abuelo, cuando llueve todos se mojan. Estamos bajo una ley universal. Estamos sujetos a lo que ya está destinado en cada una de nuestras vidas. Así que ayer nos enteramos en una reunión que tuvimos de pastores que un pastor estuvo siendo tratado 3 años, con médicos, exámenes, y recién ayer le dan la noticia que tiene un tumor maligno de hace 3 años. Y ese tumor maligno ha avanzado porque en forma totalmente irresponsable los que lo atendieron en su momento no supieron detectar la enfermedad. Entonces él lloró. Lloró tal vez por la impotencia de haber invertido 3 años de su vida, pudiendo haber tomado remedio, haberse atendido, esperando una respuesta. Pero ¿qué le dijimos nosotros, pastores? Y es lo que le decimos a toda la gente, a los que están enfermos, de que el ser humano es muy bueno para aferrarse a esta vida.
es muy bueno para eternizarse en la tierra. Y no piensa que un día va a tener que partir. Y ese día el único que lo sabe es Dios. Los médicos pueden dar un resultado fatalista, pero Dios lo puede cambiar. Porque el médico de médico, el que descubrió la medicina y el que nos hizo y nos conoce es Dios. Ahora, si no es la sanidad, pues bien, deberemos partir, pero viviendo la promesa que está en la Escritura. Y generalmente en estos tipos de situaciones, cuando hay problemas de enfermedad, cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas de malos entendidos, siempre nos falta algo. Siempre, la gran mayoría caemos. Y no es por justificarnos, pero es así, porque Dios nos conoce. Dios sabe que somos gente finita, de que somos imperfectos. Por eso necesitamos un Dios tan grande. Y hoy día les quiero hablar de eso que nos hace falta a una gran mayoría, sin que se salve nadie. Porque la Biblia me habla de dos hombres que fueron mansos y humildes, que tuvieron templanza. Pero también me habla de dos de esos mismos dos que en un momento perdieron el control. Uno de esos es Moisés, un hombre tremendamente humilde, un hombre que 40 años vivió como príncipe, después vivió 40 años como vagabundo, cuidándole las ovejas a un suegro, y después 40 años estuvo viviendo con el Señor. Siempre Dios nos enseña en las etapas de nuestra vida. Y en un momento Él perdió la paciencia, perdió el dominio propio. Porque le dio Dios una orden. Y la orden no la obedeció cabal, como Él decía. Le dijo Moisés, cuando el pueblo fallecía por sed, Dios le dijo, Moisés, toca esa roca para que salga agua. Pero Moisés, tal vez ya un poco hastiado de lo llorón que era el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era llorón, que tenía hambre, que tenía frío, en vez de tocar la roca la golpeó. Y la golpeó con ira. Y por haber perdido el control, Dios lo castigó. Por lo que tanto que Él luchó, el libertador del pueblo de Israel, de la opresión egipcia, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Todo pecado tiene una consecuencia. Pero Moisés nos habla la Biblia de dónde está. El otro fue el gran Señor Jesucristo, manso y humilde. Una oveja que nunca se defendió cuando lo estaban golpeando. Pero sin embargo, cuando vio que un grupo de personas allanaban su iglesia, haciendo de la iglesia un mercado, con trueques en dinero, en mercadería, en animales, Él sintió ira y los expulsó de la iglesia o del templo a patadas, a golpes, porque la ira lo consumió. Porque Él no podía aceptar que en la casa de su padre, donde se iba a adorar a Dios, donde se iba a honrar su nombre y a escuchar su palabra, se estuviera haciendo comercio. Y esto va como un aviso para aquellos que de la iglesia hacen un comercio. Esos que esperan que la iglesia lo enriquezca.
y hacen un comercio con las ovejas del Señor. Por eso es importante que hoy día conversemos un poco de este enemigo que tenemos, el dominio propio, la ira. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 6 al 25. Ayúdenme, hermana. 5 del 6 al 25. Y leamos lectura en el nombre del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 6 al 25. Sigo leyendo. Versículo 16. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tomen asiento. Cuando la Biblia se refiere a la carne, se refiere al pecado. Que quede claro. Cuando la Biblia habla de la carne, se refiere al pecado. Por eso el Espíritu no tiene nada que ver con la carne, con el pecado. Y acá el apóstol Pablo nos hace una reseña de que los hijos de Dios, los que han nacido nuevos, los que son sellados por el Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo. Pero también deja de manifiesto que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de cumplir o de andar bajo la ordenanza de Dios. Lo que viene a señalar la libertad que Dios nos da de escoger. Si yo quiero hacer lo malo, lo voy a hacer. Voy a desoír lo que Dios dice en su palabra. Si yo hago el bien, es porque el Espíritu domina mis intenciones, mi conciencia, mis emociones.
Por eso nos dice que el espíritu no tiene nada que ver con la carne. O sea, el que tiene el espíritu va a evitar mentir, robar, matar, adulterar, fornicar, blasfemar. ¿Por qué? Porque sabe que son obras de un pecador que no tiene el Espíritu Santo. Son obras de personas irredentas, o sea que no han sido redimidas. Personas que aún están en esclavitud y en tinieblas. Y las tinieblas oscurecen la mente, el pensamiento, porque son gobernadas por el mismísimo Satanás y sus demonios. Y él lo que quiere es hacernos pecar todo el día. Quiere que andemos enojados. Quiere que discutamos por cualquier cosa. No se olviden que él vino a robar, a matar y a hurtar. Nos roba la paz. Nos hurta la bendición de Dios. Mata el espíritu. Entonces cuando la palabra del Señor nos dice de que el espíritu no tiene relación con la carne, tú debes rechazar el pecado. Tú debes luchar todo el día con el pecado. Que el ataque de una persona tú lo ataques con una blanda respuesta. Porque la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Tú estás desnudando al mismísimo demonio cuando no entras en su terreno. Atención, cristianos, porque a nosotros nos pasa muy seguido que Satanás nos quiere hacer caer. Nos tienta. A veces con la mirada, a veces con los hechos, con nuestras acciones, con nuestros dichos, para que nosotros nos salgamos del parámetro de Dios. La Biblia, cuando habla del dominio propio, está hablando de la templanza. Esa quietud que hay cuando uno se para a la orilla del mar y mira la quietud de las aguas y empieza a observar las maravillas de Dios. Y uno no quiere moverse de ese lugar, quiere estar ahí, quiere observar, quiere respirar ese aire porque trae paz al corazón esa quietud que Dios pone. Que es diferente cuando yo estoy a la orilla de playa y veo que vienen las olas y revientan y me mojan. Es un lugar hostil, no quiero estar ahí. Tengo que alejarme de ese lugar. El Espíritu Santo en la vida del creyente es el que nos da la victoria. En términos generales, el dominio propio depende si usted es hijo de Dios o no. Si usted tiene el Espíritu Santo o no. Y si usted ya pasó de la A a la B en la C y está en la D, debe saber que en el A aprendió que los que reciben a Cristo, Dios les da autoridad, derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no por voluntad del vecino, del abuelito o de la suegra, por voluntad de Dios. Y que en esos momentos Dios usted lo sella. Es de la familia de Dios. Una familia especial, una familia protegida, una familia que nos cuida del mundo, pero nos dice que el mundo es peligroso. Inmediatamente me dice a mí que yo debo cambiar mis hábitos que traigo del mundo. Debo cambiar a los amigos que yo tenía del mundo. Debo cambiar mi forma de expresar, de hablar, de dirigirme a los demás porque soy diferente. Lo que más llamaba la atención de los judíos era cuando Pablo, un pescador rústico,
¿Quién? Lo dije para que saber si está atento o no. No sé si Pablo habrá pescado alguna vez, pero empieza con P. Pedro, grandote, aniñado, con una empresa pesquera. Me imagino el léxico que tenía. No trataba nada a sus trabajadores pidiéndole a lo mejor favores, con buenas palabras, ¿no? Pero cuando Cristo lo llama y sigue a Cristo y se constituye en un discípulo, los mismos judíos que lo conocían, oye, ¿y estos no son los que estaban en el vulgo, los vulgares? Mira cómo hablan ahora. Porque Dios nos cambia también la forma de hablar. Yo siempre voy a contar esto porque es para la gloria de Dios. Durante el periodo que Dios me tuvo trabajando en la cárcel, lo primero que Dios les cambiaba a los muchachos era su forma de hablar. ¿Por qué? Porque se les corregía. Se les corregía diciendo, oye, la Biblia no se expresa así. Esas son palabras tuyas. Son palabras vulgares. Son palabras de tu mundo. Pero no te olvides que Dios te sacó de ese mundo. Ahora estás en un reino. Y usted veía después cómo cambiaba su forma. Porque Dios transforma, Dios cambia. Dios hace una nueva criatura. Mientras más permitimos, hermano, escúcheme bien, mientras más permitimos que el Espíritu gobierne nuestras vidas, más se va a alejar el enemigo. Se lo digo por experiencia. Mientras más oremos y le pidamos ayuda al Señor, y mientras más contemos hasta 10 antes de reaccionar, vamos a ir creciendo en el Señor. Cuando el Señor llega a nuestras vidas se producen cambios fundamentales. Nos cambia la cara. Se va la sombra del pecado. Fíjese usted, una persona cuando llega lleno de problemas a Cristo, ya porque era un fumador consuetudinario, ya porque tenía un ambiente medio enrarecido, su cara estaba llena de sombras. Sus poros estaban casi a la vista, abiertos. Y a la semana, después de haberse entregado a Cristo, empieza a salir la imagen de Dios. Un rostro brilloso, ajeno a cualquier sombra, tanto en el hombre como en la mujer. Porque la palabra dice que Dios embellece el alma como la faz. La palabra embellece al hombre. La Biblia nos habla del dominio propio. Nos introduce en un mundo que es difícil para el ser humano. La Biblia expresa que no es una idea difícil de llevar, sino que hay que ejercitarla. Por eso cuando nos separamos para Dios somos santos y empezamos a crecer para Dios porque nos estamos santificando. Estamos ejercitándonos en buenas obras. Estamos ejercitándonos como buenos hermanos. Empieza a vivir en nosotros la palabra de Dios. Empezamos a amar al prójimo. Ya no empezamos a dar tanta importancia cuando nos ofenden. Porque sabemos que cada uno de nosotros anda con un tarro de basura al lado. Y las ofensas caen en el tarro de basura. No me tocan. Es como los conjuros, las saetas del diablo.
no me tocan. Porque el escudo que Dios me ha dado está intacto, mi fe. Y eso me tiene que hacer andar tranquilo, confiado. No debo olvidarme cuando esté en la cima del problema. Cuando esté a punto de caer, me acuerdo quién está al lado mío y quién está esperando mi reacción. Porque ahí es donde está la ganancia, hermano. Ahí, créeme que es así. La vida pecaminosa se caracteriza por derribar personas. Porque si usted no empieza a practicar lo que Dios le enseña a través de su palabra, va a ser un mal alumno, un mal discípulo. Es como cuando uno va a la escuela y no le pone atención al profesor, tiene que andar copiando después. Dios quiere gente auténtica, que aprenda y ejecute lo que aprende, que lo lleve a la práctica, que lo enseñe, que se constituya en un discipulador. Cosa que la persona que no conoce a Cristo se asombre ante la persona que conocía de antes. Y Dios es tremendo para esas cosas. Había un muchacho drogadicto, muy conocido en la zona, muy conocido. Y el Señor lo sacó de la droga y vino a trabajar acá. Era músico excelente. Yo siempre me acuerdo de él. Sin embargo, yo le pedí que me ayudara en salir a predicarle a los drogadictos. Yo tengo una historia que la conoce en la población. Salíamos de noche, en invierno, gorro lana hasta la oreja, bien abrigado. Y nos íbamos a las esquinas donde estaban los muchachos drogándose. Y cuando me veían aparecer con él, lo saludaban, le daban la mano. Era como un símbolo que tenían. Y él empezó a invitar a los drogadictos a conocer a Cristo. Lo digo delante del Señor aquí. Un círculo de 30 varones llorando, orándole al Señor, 30, pidiendo perdón. Y empezó la familia a preguntarse, ¿dónde estará yendo este que le ha cambiado tanto? Y la curiosidad mató al gato. Se llenó de familia aquí, de los ex drogadictos. Empezaron a llegar las mamás, las esposas, los hijos. Querían ver cómo alguien los había cambiado. Porque el Señor tuvo un plan en un principio. Cuando el Señor quiere llamar a alguien, siempre va a usar a alguien que tuvo una experiencia parecida al que la está sufriendo. ¿Qué mejor que un drogadicto hablarle a otro drogadicto? Con la diferencia que el drogadicto ya está reformado, el Espíritu Santo vive en él, pero entiende lo que está pasando el drogadicto. Y le va a hablar en su idioma. Más encima, con el salero que pone Dios en las palabras. Por eso cuando han visto a un tipo colérico, peleador, que andaba a balazo con la gente, y de repente el Señor lo toca y ese hombre es transformado, ese hombre es un imán para atraer a los de su especie y que Dios los transforme. No hay otra estratega más grande que el Señor. Yo no conozco otra estratega más grande que el Señor. Yo antes me preocupaba de buscar esquemas, de hacer como estrategia, esto y lo otro. Y un día pienso que fue el mismo Señor que me contestó en mi corazón.
no es con tu fuerza, no es con tu forma, es con mi espíritu. Y ahí empecé a dejarle las cosas a Él. Hermano, cuando nosotros realmente amamos a Cristo, amamos al Señor, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para no ofenderlo. Siempre el dominio propio se va a referir a la virtud de poder controlarnos. Ese es el dominio propio. La virtud de podernos controlar. De decir, stop, ahí no me llegaste. Sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Porque ahí el diablo va a ver que no nos puede vencer y se va a correr del lado nuestro. Lo dice la Escritura. La Biblia nos ofrece, hermanos, diversos sinónimos explicativos de lo que es el dominio propio. Por ejemplo, tener paciencia. Ser paciente. Más vale ser paciente que valiente, dice un dicho. Más vale el dominio propio para conquistar las ciudades. Eso está en Proverbios, lo dice la Biblia. Yo no lo estoy inventando. En Proverbios 16, 32 lo dice. También dice, ser sobrio, ser templado, moderado. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Para hablar con el Señor, queda tranquilo. Hay que tener paz. No hay que desesperarse, porque Dios conoce y sabe lo que tenemos. Dios quiere tener una conversación en paz, lenta, gobernada por la mente fría. Primera de Pedro 4:7 es donde se explica y se aplica esa palabra. Son cualidades que nos hacen crecer en el Señor. Una persona paciente va a saber para esperar y Dios premia la paciencia. Una persona sobria va a andar siempre con sus sentidos al día. Nada lo va a inmutar. Porque lo hemos dicho, porque está parado sobre una roca. Porque el que lo acompaña es el mismo que le dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Está al lado, no, aquí. Entonces se nos olvida de repente. Se nos olvida quién nos acompaña. Se nos olvida quién nos cuida. Se nos olvida quién nos defiende. Y queremos defendernos con nuestras propias armas y fallamos. La mejor forma es callar y esperar. Para pelear se necesitan dos. Para discutir se necesitan dos. Hay personas que se discuten, se miran al espejo y pelean por sí solos. Se echa la niña a sí mismo. Y a la hora de los que hubo no pasa nada con ellos. Y es buena técnica. Porque ahí usted bota todo el enojo que tiene. Se reta a usted mismo. Se mira al espejo y se reta. Vacía ese enojo. Y después anda tranquilo. Pero usted no se desquita con nadie, sino con usted mismo. Hay que ser disciplinado, dice la palabra. Cuando el Señor nos habla de disciplina, quiere decir que si somos indisciplinados, somos descalificados. Es como cuando uno iba al colegio, ¿no? Y era desordenado. ¿Qué es lo que hacía el profe? Lo paraba en una esquina, vuelto para la pared.
Y todos sabían que ese alumno estaba castigado. El profe lo había descalificado de la clase por desordenado. Así nos enseña el Señor. Controlar nuestra mente, nuestro cuerpo es saber vivir. Es conservar la paz. Es respirar profundo. Y es decir, yo tengo que me defiende. Es traspasar la carga al Señor. Y es perdonar. Lo bueno es estar tapando de ofensa. Usted va a querer tener un palo a mano, va a pegarle un palo en la cabeza. ¿Y si se le pasa la mano? ¿Y si con un golpe se le pasa la mano? ¿O le causa una herida? Viene el arrepentimiento, pero va a ser tarde. Por eso, antes de ser descalificado, Dios quiere que pensemos y esperemos, confiemos, ser prudentes por lo que quiera que le estén diciendo. Sabe que yo me he escuchado en el pasado. Me escuchaba hablándole a una persona y después me sentía avergonzado. Porque había sido o duro, ofensivo, porque lo había ofendido como persona, su dignidad. Me sentía mal. Y no era cristiano. Ahora me doy cuenta por qué. Porque la persona nunca me contestó. Me refiero a un par de personas. Nunca discutieron conmigo. Me escucharon y agacharon su cabeza. Y eso me avergonzó, me sentí muy mal. Por eso cuando la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira, no lo escribió Popeye, lo escribió el Señor. Y es verdad. Aprendamos a vivir en paz. Aprendamos a demostrar de que el que vive en mí domina todas las cosas. Nada me podrá hacer frente, dice la palabra. Nada. Pasemos por alto los insultos, hermano. La ofensa. Veamos cómo hizo Jesús. Porque somos Jesús pequeños, somos Cristo chicos nosotros. Estamos creciendo. ¿Qué hacía Jesús? Callaba. En su cruz de muerte se burlaban de él, se reían. Salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sin embargo, él que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen o dicen. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, y el discípulo hace lo que hace el maestro, no lo podemos hacer. Les aseguro que si lo hacemos, la persona que se está riendo de nosotros, que se está burlando de nosotros, va a sentir el peso de su burla. Y como burlador va a ser burlado. Por eso es mejor callar y entregarle al Señor. Dios nos quiere como personas que seamos pacifistas. Increíble. Porque somos llamados hijos de Dios. A los pacificadores les llama hijos de Dios. Pero hay que practicar esto. Hay que practicarlo viendo, por ejemplo, me fascinaba, me gustaba mucho y me sigue gustando, no por el hecho de ser un sádico ni nada, cuando en la calle veo discutir a dos señoras, pongo las manos atrás a escuchar. Se dicen lo indecible.
se amenazan, pero con la peor de las amenazas. Y al final se retiran enojadas, heridas y tapadas de demonios. Porque se ofendieron a sí mismos. Y yo digo, así era yo antes. No me quedaba callado, siempre había una respuesta. Pero cuando llegué al Señor fue lo que más me costó. Y me costó. Y la pasé dura. Un día el Señor permitió que me golpearan. Y yo le preguntaba por qué. Y sentí en mi corazón el hecho, la respuesta. Porque los burros entienden a golpe. Los seres humanos no. Llegué todo quebrado a mi casa. Con una clavícula rota. Una rodilla fracturada. Me sacaron la mugre 3 personas. Porque no supe callar. Y recibí el vuelto de mi ira. Y aprendí la lección. Entonces, cuando yo me aparto de todas esas cosas, hermano, viene un crecimiento espiritual. Y Dios se va a encargar de darle paz. Dios va a corretear a los que están al lado, esos polluelos que de repente nos entorpecen nuestra vida. Dios se va a encargar. Porque cuando Él me dijo a mí, le dice a ustedes, que la paz que Él me da, no me la da nadie más, es una paz increíble. ¿Y cómo la logro? Conversando más con Él, entendiendo que las cosas pasan por algo y que Dios está esperando su reacción. ¿Qué me imagino yo cuando uno cae nuevamente? En lo que Dios le dice, no te aires, tranquilo, cálmate. Y viene la prueba y uno vuelve a caer. Me imagino a Dios mirándome, moviendo la cabeza. Qué duro es servir este cabrón. Y le va a mandar más pruebas de las mismas hasta que aprenda. Es tan largo este tema, hermano, que encontré un montón de versículos. Es como un tema para dejarlo para un estudio específico. Pero con lo que le he dicho, yo creo que tenemos clara la película, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que es el dominio propio, qué es el luchar contra los deseos pecaminosos, qué es la carne. Algunos se confunden con la carne y se ponen vegetarianos. Es el pecado. Dios le llama a la carne el pecado. La carne esto. Por eso Él quiere que seamos espirituales. Que mantengamos un juicio sano. Que no tengamos un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener. Que el capaz de todo no soy yo, sino que el que vive en mí. Porque el yo está crucificado en la cruz allá. Ahí está el viejo hombre, el yo, el ególatra. Ahora Cristo vive en mí, el manso, el humilde, vive en mí. Y por lo tanto, como mi maestro, tengo que copiarlo lo que más pueda. Y yo sé que somos peligrosos para Dios. Porque vamos a estar todos fieles. Esto es como una reunión de curados. ¿Cómo empieza? Empiezan conversando su sano juicio. De repente una copa para allá, una copa para acá. Se le empieza a calentar el mate y siguen tomando. Y terminan peleando. Empiezan a sacar los odios que hay dentro.
¿Te acordáis lo que me hiciste hace 5 años atrás? 5 años atrás. ¿Te acordás que te presté 20 lucas y nunca me las pagaste? No se atrevió a decirlo bueno y sano, sino que está aprovechando su condición. Son peligrosos. Por eso Dios nos dice, absténganse de todo tipo de mal. El que bebía ya no beba más. El que practicaba tales cosas no lo haga más. Mantente puro para el Señor. Hacer lo que te indique tu mente gobernada por Dios. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí, dice la palabra. Entonces, llenémonos cada día más de esto del Espíritu. Por eso las parejas son esenciales, hermano. Específicas para crecer en el Espíritu. Porque siempre hay uno que pone paz, que media. Siempre. Oye, cálmate, tranquilo. No le hagas caso. ¿Quién cree usted que está hablando ahí? Por eso debemos escuchar de repente nuestro alrededor. Y debemos escuchar el buen consejo para evitarnos problemas, situaciones complicadas. Salir airoso toda vez que tengamos una dificultad y va a ver cómo Dios se va a glorificar. Cómo Dios va a ser levantado. Y muchos van a querer conocerle. Si Dios pudo cambiar a este, ¿cómo no me va a cambiar a mí? Yo nunca he sido como él, sin embargo Dios lo cambió. Quiere decir que conmigo es más fácil. Lo dice, hermano. ¿Por qué la gente corre cuando tiene un problema buscando a un hermano para que ore? Porque ellos entienden. Ellos saben que cuando uno actúa, el que está detrás de uno es Dios. Lo saben. Siempre van a decir, hermanito, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no le pide por mí? ¿Sí? Usted que habla con Dios todos los días, ¿por qué no le pide por mí? ¿Es así? Y hay un respeto especial. ¿Sabe cómo usted lo puede probar? Cuando la gente lo identifica como hijo de Dios. Y usted puede llegar a una conversación entre 6, 5 personas que están hablando cualquier cosa de la cintura abajo. Usted llegó y se callan. Empiezan a hablar ya más ciútico. Ocupan menos palabras groseras. Porque hay un hijo de Dios presente. Yo todo eso lo he vivido, hermano. Por eso le hablo con la experiencia y con la verdad. Que Dios me manda a vigilar mis emociones, a controlar mi carácter. Dios me manda a ser cada día más como Él. ¿Es difícil? Sí. Pero es bueno. Todo lo que cuesta se ama más. Es como lo que dice la Escritura. Al que más se le perdona, más ama. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios nos ha perdonado. Conforme a la magnitud de sus respuestas, bendiciones, es lo que le amamos. Porque podemos decir que todo lo podemos en Él, todo. Cuida nuestras palabras. Y con esto quiero terminar por ahora. Proverbio, esto quiero que lo busquen, por favor. Capítulo 10, versículo 19. Proverbio está después de Salmos.
Proverbios 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Lo leo con una versión moderna. Dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Dos versiones que dicen exactamente lo mismo. Hágale caso al Señor, pues. El Señor sabe. El Señor domina estas cosas. Hagámosle caso a Él. Vivamos en paz, tranquilos. Dejemos que los días pasen. Porque Él dará la respuesta. Porque Él ve nuestro corazón. Cada enojo, cada diferencia va creando un nudo. Ese nudo trae raíces de amargura y sed de venganza. Pero cuando uno entrega su carga al Señor, usted descansa tranquilo, en paz, esperando que Dios hará lo que Él sabe hacer. Así que cuidar nuestras palabras, ponerle freno a la lengua, hablar lo que corresponda, pensar lo que va a decir. El libro de Santiago le dedica más de un capítulo a la lengua. Lo peligrosa que es, como una chispa puede incendiar un bosque. Cómo siendo tan pequeño el timón gobierna un barco. Así es la lengua del que no sabe manejarla. Buen consejo. Debemos dominar la lengua y toda clase de fiera que esté dentro de nosotros. Todo tipo de animales feroces, reptiles, bestias. Porque con la lengua bendecimos a nuestros hijos y con la lengua maldecimos también. ¿Saldrá de un estanque agua dulce y agua amarga? O la una o la otra. Entonces manejemos. Con la mente de Cristo manejemos nuestra lengua. Callemos. Esperemos en el Señor. Espera en Jehová, dice la palabra, y Él hará. Espera en Jehová y Él hará. No nos enojemos, y si nos enojamos, no pequemos. Callemos. No permitamos que el enojo dure hasta la noche. Y yo esto siempre lo explico. No dejes que las tinieblas se pongan sobre tu enojo. ¿Qué significa? Que cuando la Biblia habla de tinieblas está hablando de demonios. Aclara mientras sea de luz, mientras esté la luz, aclara tus problemas. Que no se ponga el sol ante tu enojo, porque después vienen las tinieblas y viene Satanás y empieza a endurecer el corazón. Empieza a mandar a sus espías, a sus malos consejeros. Eso quiere decir. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se oculte, sino como hijo de luz, solucionad el problema mientras haya luz en ti, mientras haya paz en ti, mientras el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos. No dejes que las tinieblas lleguen y tú no hayas perdonado. Clarísimo.
Así que, hermano, vamos a dejar al Señor, le vamos a entregar nuestras emociones a Él. Porque Dios es así. Cuando yo le pido algo al Señor, Él opera en ambos bandos. Opera en el herido y en el que hirió. Opera en el ofendido y en el que ofendió. Él tiene su respuesta y su forma de actuar. Pero lo que Él quiere que salga de mis labios es: Padre, yo lo perdono. Yo lo perdono y te entrego el problema a ti. Porque la Biblia dice: no juzguéis vosotros mismos, porque Dios es el que venga y Él dará el justo pago. Señor, que tu juicio sea lo más suave para Él. Ten misericordia, porque lo que dijo, lo dijo sin pensar. Eso es lo que Dios quiere. Le encanta escuchar eso. Cuando no hay odio en el corazón y cuando hay perdón. Pongámonos de pie. Dios ha puesto en nuestros labios, por así decirlo, un colador. Usted siempre que vaya a decir algo, cuélelo, para que salga lo puro. Y lo otro quede retenido en el colador. Y cuando la leche tiene mucha nata, usted le echa el colador, la nata está quedando afuera. Está cayendo solamente la leche. Usemos ese colador en nuestros labios para que lo impuro no salga. Le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Gracias por la quietud que pones, Señor, en nuestros corazones cuando oímos tus consejos. Mejores consejos que este no hay. Enséñanos a vivir con ellos. Enséñanos a ser como tu Hijo amado. Entregando todo para que tú lo resuelvas. En estos momentos perdonamos a todos los que nos hayan ofendido. Rechazamos todo plan de venganza. Anulamos toda maldición que nos hayan dicho o que hayamos dicho. Limpia nuestro caminar, Señor, y pone palabras sabias en nosotros, para que así salgamos victoriosos en el día malo. Por eso líbranos del maligno, del lazo del cazador, y cuida nuestro caminar. Gracias por las familias representadas, por los niños. Gracias por lo que vieron y van a ver este mensaje. Que llegue, Señor, a esos corazones que aún no han entendido. Que lo más hermoso que tú nos has dado es el amor. Nos entregaste a su Hijo por amor. Y que nosotros también, por amor, desatemos todo nudo. Perdonemos a todo el que nos ha ofendido. Y que bendigamos tu nombre, sobre todo nombre. Gracias, papá. Muchas gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Tomen asiento.
nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El Mensajero, la radio.